Estamos en nuestra vuelta 11. Aquí vamos a hacer 9 puntos y un aumento. Tenemos aquí nuestro primer punto. Ponemos el marcador. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aumento, 1 y 2. Vamos a hacer una secuencia más. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora hacemos un aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Y así vamos a continuar el resto de nuestra vuelta hasta llegar a este último punto de la vuelta, que tendremos 88 puntos. Hemos llegado al final. Vamos a comenzar nuestra vuelta 12. Aquí vamos a hacer 10 puntos y un aumento. Este es nuestro primer punto. Marcamos. Tenemos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un momento, vamos a acomodar aquí un poquito esto. Muy bien. 8, 9, 10, aumento. Y esto lo vamos a repetir a todo alrededor de nuestro círculo. Cuando lleguemos aquí al último punto tendremos 96 puntos. Esto va creciendo, mira cómo va quedando. Pues ya estamos en nuestra vuelta 13. De nuevo quitamos el marcador. Hacemos nuestro primer punto. Volvemos a colocar el marcador. Y yo sé que esto es un poquito monótono. Estas vueltitas son así, pero es que estamos cogiendo un poquito de práctica y soltura en lo que son
los aumentos, en no perdernos, ¿eh? Porque cuando nos perdemos con los aumentos ya la forma se pierde o empieza también a encogerse, a coger formas raras. Entonces, esta parte, digamos que es de práctica, a contar puntos, a saber dónde corresponden los aumentos, esas cositas. Bueno, pues hemos dicho que estamos en la vuelta 13 y tenemos que hacer 11 puntos. Tenemos 1 ya en el marcador, 2, 3, 4, perdón, aquí he cometido un pequeño error. Cuando cometemos algún error, pues toca deshacer un poquito, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acomodamos un poquito el alma. Acordaos que cuando se quede un poco abierto, tiramos un poquito de los hilos, pero después volvemos a reacomodar, porque si no se nos pueden coger y eso no nos interesa. Hacemos el aumento, 11 puntos, un aumento, y esto lo repetiremos 8 veces a todo alrededor de nuestra base. Cuando lleguemos al final, pues tendremos 104 puntos. Vuelta 14. Quitamos nuestro marcador. Hacemos el primer punto. Ponemos nuestro marcador de nuevo. Y ahora vamos a hacer 12 puntos y un aumento. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, escondemos un poquito el alma, así, y reacomodamos y hacemos el aumento, 1 y 2. Esto mismo lo vamos a repetir, 12 puntos, un aumento, el resto de toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 112 puntos. Aquí hemos llegado al final de nuestra vuelta. Retiramos el marcador, como siempre. Hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Primero agradeceros todos los comentarios, los me gusta, las suscripciones. Me encanta leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos una compañera que me ha planteado una pregunta. Si este hilo que yo pongo, este tercer hilo que tenemos aquí, que yo escogí el blanco, para darnos un poquito más de fuerza, si puede ser otro tipo de hilo,
Sí, puede ser otro tipo de hilo. Sí, puede ser más grueso, claro que sí. Hay quien utiliza la cola de ratón. La cola de ratón es un hilo bastante grueso. Lo que pasa es que si es exageradamente más grueso, pues se va a notar bastante los puntos muy bailones, pero se puede. También el color influye. Yo quería hacer una pequeña demostración para que veamos el efecto que puede tener si metemos un color muy fuerte que contrasta mucho. Uy, qué lío. Se me han liado los hilos. Bueno, aquí vamos. Este es. Si contrasta demasiado, entonces puede ocurrir que al tejer, que vamos a hacerlo para que lo veamos, que este hilo, al ser un color tan distinto, se nos transparente, se nos pueda ver en el tejido a través. No sé si podéis verlo. No lo estoy haciendo muy bien porque lo que quiero es simplemente que veamos el efecto. ¿Se puede usar? Claro que se puede usar, pero escojamos un color lo más parecido al color que tengamos nosotros en nuestro tejido, para que al tejerlo y tenerlo por dentro no se nos vea a través. Es que no sé si lo podéis apreciar, porque igual ahí no se aprecia tanto como a la vista mía natural, pero sí podéis ver entre los puntos que se nos va viendo el color este. Si en lugar de ser un color fuerte fuera un color parecido, similar a este, o incluso blanco, pues no pasaría nada. Tendríamos este cordón que es bastante más grueso que nuestro hilo, nos daría un poquito más de volumen, y no pasaría nada. Se puede hacer perfectamente. Solo tener en cuenta eso. El color, que no contraste demasiado con el color con el que nosotros estamos tejiendo. Y ya está. Y tampoco que sea exageradamente más grueso, porque entonces los puntos van a quedar muy bailones, muy separados. Y tampoco, no sé, para mi gusto, no quedaría muy estético, pero poderse, se puede. ¿Vale? Bueno, yo espero que esto haya aclarado un poco más a nuestra compañera que me hacía esas consultas, que me encanta que me hagáis consultas, porque eso también ayuda a las demás, porque igual que a ella se le plantean esas preguntas, seguro que a más de una se nos plantean también. Pues nada, espero que esto haya sido también de ayuda. Y muchas gracias por todas vuestras preguntas, por todas vuestras consultas. Y estamos en nuestra vuelta 15, donde vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Hay muchísimas gracias también por todos los ánimos que me dais, por todos vuestros comentarios tan cariñosos, por todos vuestros buenos deseos. Muchísimas gracias, de verdad. Todo eso me motiva muchísimo para continuar, porque la verdad es que la motivación es muy importante. Hemos dicho que son 13 puntos. Es que esto ya cada vez se va haciendo más grande. Que esa es la idea, claro. Esa es la idea, que la base vaya creciendo, porque tenemos que llegar a un cierto tamaño para ya poder empezar a subir el cuerpo del bolso, que por cierto tengo muchas ganas, estoy deseándolo. Bueno, pues aquí vamos ya por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13 y aumento 1 y 2. Ay, qué bonito. Bueno, pues vamos a seguir toda la vuelta hasta tener nuestros 120 puntos.